Me siento muy contenta de compartir con ustedes que este curso de mentoría para mujeres en la ciencia que nos ofreció el British Council y Innova Consulting a mí me cambió mucho la forma en la que veo ahora mi desempeño, mi labor eh, profesional, docente y académica aquí en donde me encuentro. Ahora con esta formación creo que ya tengo herramientas y recursos para hacerlo de una forma más sistematizada, pero además más enfocada. Me ayudó mucho el conocer el modelo Grow. Lo estoy implementando desde el mismísimo día que lo conocí, lo entendí. El plantear objetivos SMART, el saber ya no paniquearme, ¿no? Como dicen por aquí, cuando se acerca un estudiante con un problema personal o que nosotros creemos que es personal y no nos corresponde abordarlo. El plantearle preguntas más que respuestas insensibles o consejos fuera de lugar. Es decir, me dio muchas herramientas personales de esas que no nos van a dar prácticamente ningún doctorado. Quisiera decirles, bueno, pues este curso ha sido muy enriquecedor. He aprendido sobre diferentes modelos de mentoría, cómo ayudar al logro de objetivos, a fortalecer las habilidades de mentoría desde una visión informada y con herramientas muy prácticas que pueden ser de gran ayuda en el desarrollo personal y profesional, tanto de uno mismo como mentora, como también de las mentoreadas. Uno de los aprendizajes más importantes fue saber y conocer sobre las metáforas del piso pegajoso y el techo de cristal, las cuales constituyen barreras invisibilizadas que dibujan los recorridos concretos, plagados de desigualdades y discriminación de las trayectorias laborales de las mujeres. El programa de Mentoras en la Ciencia o Mentoras en STEM definitivamente me ha brindado una nueva visión de la vida, tanto en mi desempeño profesional y como docente, como en la manera de afrontar la crianza de mi hija y mi hijo y las relaciones con mis amigos, amigas y familiares. Me ha confirmado una vez más la importancia de promover la igualdad de género, la inclusión y el acceso igualitario a las oportunidades de todas las personas, tanto en lo profesional como en lo personal. El programa me ha beneficiado muchísimo porque me proveyó de valiosas herramientas y del conocimiento del modelo de mentoría. Nunca imaginé que el papel de una buena mentora fuera tan esencial para catapultar la carrera científica de una investigadora joven. Aprendí que la escucha activa y la mentoría centrada en la mentí son fundamentales y sumamente importantes. Este aprendizaje que se ha logrado a lo largo de estos meses permea en uno como profesora también, porque tenemos relaciones con estudiantes, en particular con los tutorados, en donde con ellos también tenemos un proceso de entrevista. Y bueno, yo he notado con gusto que ahora, bueno, la forma de hacer las preguntas para ellos es más efectivo porque noto la participación de ellos más activa, expresan con más detalle la situación por la que tienen una tutora y bueno, eso sin duda tiene que ver con la formación que ahora tengo desde que participo en este programa de Mentoras en la Ciencia. El curso me ha permitido ser consciente de los múltiples desafíos impuestos por estereotipos o suposiciones a las que nos enfrentamos las mujeres en STEM. Además, la reflexión sobre esto me ha permitido ver la necesidad de generar espacios más seguros, inclusivos y diversos en donde podamos desarrollarnos profesional y personalmente. En el curso Mentoras en la Ciencia he aprendido conceptos como transeccionalidad, otredad y metodologías para llevar a cabo tutorías centradas en la persona. He compartido con colegas los materiales, las actividades y principalmente las experiencias, las cuales han sido muy gratas. Entre las experiencias resalta la reflexión sobre las fortalezas y áreas de oportunidad que tenemos las investigadoras mexicanas. El curso de mentorías me ha ayudado a realizar reflexiones sobre mí, pero también sobre las problemáticas que las mujeres tenemos que enfrentar en nuestro camino hacia la obtención de una carrera STEM. He logrado comprender la importancia del autoanálisis y la autoeficacia como herramientas importantes para ayudar a otras mujeres y a mí misma
a plantearnos objetivos claros y congruentes, a ser ambiciosas, a incrementar la autoestima, a pensar en liderazgo, a romper prejuicios y paradigmas y sobre todo, he observado el beneficio de trabajar colaborativamente con otras mujeres. Haber participado en este valioso curso de mentorías, Mentis, ha sido una experiencia muy gratificante y ha marcado, considero yo, una etapa en mi vida profesional, en mi vida académica, en lo personal y sobre todo como mujer. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo repercute esto a nivel familiar? Los videos, los temarios que han ido desarrollándose en las diferentes semanas, de verdad han sido extraordinarios. Yo los videos los he compartido, los he visto, no solo los videos de clase, sino los otros videos adicionales y de verdad que han estado muy buenos, muy reflexivos. Yo lo he compartido a través del WhatsApp con la familia y de verdad que es una herramienta poderosa. El curso marca un antes y un después para mí como ciudadana, como profesional y como ser humano. Ahora soy más consciente aún del impacto que puedo tener en las carreras de otras personas, sea positivo o negativo. Creo que ahora tengo las herramientas académicas y también emocionales para asumir tremenda responsabilidad de ayudarte a encontrar tú misma, tú mismo, tu camino y establecer esas metas para llegar a tu objetivo final. Estar en el programa me ha permitido mayores y mejores relaciones como profesional y en lo personal. Estar aquí me ha permitido muchos aspectos fundamentales ligados a lo que es la mentoría. Me ha permitido ser más objetiva, tener mayor aptitud para desarrollar mis objetivos específicos, adaptarme plenamente a las actividades y a las relaciones con mayor flexibilidad y agilidad, y a conocer más profundamente los modelos de mentoría que nuestros tutores nos han brindado. El curso de mentoría en acción en niñas y mujeres STEAM me ha ayudado muchísimo porque antes yo hacía una mentoría empírica, tratando de corregir lo que mis mentoras de pre y de posgrado hubieran hecho conmigo. Sin embargo, con el curso ahora conocemos que hay varios modelos de mentoría, entre ellos el de los 3 pasos, el modelo GROW, que también hay caja de herramientas, de exploración, de decisión y de las estrategias y objetivos SPAR. Igualmente, quiero comentar que con este curso podemos identificar las diferentes formas de interseccionalidad, también los estereotipos, ¿no? Los paradigmas, los sesgos inconscientes, entre otros. Me quedo con muchas enseñanzas este excelente curso. La experiencia de formación en mentoría del British Council ha sido muy enriquecedora en mi formación profesional, pues ello ha permitido reflexionar sobre mi trabajo, de cómo ayudar a los estudiantes, de cómo crecer profesionalmente y cómo crecer también personalmente. Ahora se nos va a asignar a la mentoreada y la idea es, yo estoy muy entusiasmada por llevar todo este conocimiento y que a la vez ha tenido sus partes prácticas, llevar todo este conocimiento con la mentoreada, llevarlo a la práctica de tal forma que siempre para uno es satisfactorio ser de ayuda para la mentoreada y la idea es de que estas nuevas científicas que están en el área STEM se queden en ella y desarrollen una carrera exitosa. Tenemos una tarea, tenemos que visibilizarnos, tenemos que trabajar en función de muchos estereotipos y muchas problemáticas que existen y que abarcan a nuestras estudiantes. Ahora espero poder motivar a las jóvenes, a los adolescentes, a los estudiantes, de que se inserten en las carreras profesionales STEM y con ello puedan desarrollar ampliamente sus habilidades que como mujeres, que como adolescentes, que como jóvenes pueden destacar. Yo creo que pensar en estructurar, en instalar un programa de mentoría debería ser su siguiente
paso. Yo tengo la motivación de contactar a las personas que coincidan con esta visión para poder hacerla realidad. Eso se traducirá en crecimiento económico, se traducirá en la diversidad que se requiere en todo ámbito del país y en conjunto nos llevará a encontrar de una forma más rápida soluciones innovativas para los retos que enfrentamos en nuestra sociedad y también globalmente. Estoy convencida de que la inclusión de mujeres en la ciencia y la educación son indispensables para enfrentar las problemáticas sociales vigentes. En el campo profesional, apoyaré en la organización del Cuarto Congreso de Mujeres en el SNI e Iberoamérica, que se llevará a cabo en noviembre en esta ciudad. Esperamos su participación y agradezco su atención. Después de terminar este curso, tengo una gran motivación, pero también un enorme compromiso para mejorar mis habilidades blandas y así poder acompañar y ayudar a reflexionar a más colegas, mujeres, para que juntas impulsemos nuestra carrera en el área STEM. Estoy sumamente consciente de que la ciencia, al igual que todas las profesiones, no tienen género, pero que es sumamente importante que nos centremos en escucharnos y en que todas las voces sean escuchadas. Este curso ha sido una gran experiencia de aprendizaje y autoconocimiento para mí. Ojalá que ustedes también lo disfruten. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Y para que nunca nos olvides, Marina, desde Cajamarca, Mentoría en Perú. Un abrazo, gracias.